La siguiente frase que vamos a abordar la vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en los versículos del 28 al 29. Juan 19, del 28 al 29, nos dice lo siguiente. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Aquí la frase, motivo de análisis, es tengo sed, que fue esta palabra que el Señor expresó previo a su muerte. Y esta palabra de tengo sed nos está hablando de una condición clínica, patológica, vamos a decirlo así, que tenía en ese momento el Señor Jesús, debido a este nivel de maltrato físico, a este nivel de sometimiento extremo de su cuerpo, de su físico, a esta pérdida de sangre que había tenido. Y vamos a encontrar incluso clínicamente que cuando hay un desgaste físico extremo, ¿verdad? Una de las reacciones del cuerpo, pues es tener sed. ¿Sí? Hay una deshidratación extrema. Entonces, provoca, pues desde luego, de manera incluso lógica, pues el querer, o sea, ingerir un líquido, el querer saciar la sed. Pero, pues más que por ese simple o solo hecho fisiológico de que el Señor haya tenido sed, pues se expresó, o lo expresó el Señor para que se cumpliese la profecía. ¿Sí? Dice la palabra, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Refiriéndose aquí a que en la misma escritura se dijo a nivel de profecía muchos años antes, que a él, refiriéndose al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, al Mesías, al Cristo, dice que le sería dado vinagre, ¿sí? Dice, sería hiel y vinagre de beber. Y vamos a encontrar aquí en la narración entonces que nos dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Entonces, vemos aquí el cumplimiento de la escritura, y por esta razón también lo expresó el Señor Jesús, al decir, tengo sed, pues para que la escritura fuera cumplida, como se había dado cientos de años antes, en la que se dijo que a él se le daría de beber vinagre y hiel, refiriéndose al Cristo, al Salvador del mundo. Y esta situación, esta circunstancia en la que el Señor manifiesta que tiene sed, nos lleva a la definición de que Él es el Hijo del Hombre, de que Él es aquella persona a quien se profetizó, a quien se refirió en la Escritura años antes, que vendría. Entonces, para cumplimiento de la Escritura y para mostrarnos a Cristo como el Hijo del Hombre, tuvo que darse este momento en el que Él exclamó, en el que Él solicitó, digamos de esta manera, pues de beber. Y vamos a encontrar que finalmente esto nos lleva a una idea
a una palabra sumamente relevante, sumamente importante, que nos hacen o que nos muestran lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en esa cruz. Y vamos a encontrar en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5, la siguiente palabra. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, nos está llamando, Dios nos dice en la Escritura que en nosotros prevalezca esta actitud y este reconocimiento hacia Jesucristo. Por lo siguiente, dice el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, el Señor se despojó totalmente de su calidad divina, como lo veíamos anteriormente en otro análisis que realizamos, cuando Él es aprendido, cuando Él es finalmente logran apresarlo, y sucede porque Él se desprende de esta calidad de Dios, esta calidad divina, y empieza a bajar a la calidad de hombre, entristeciéndose, dejando que el miedo, que el temor, que la preocupación lo invada, se apodere de él. En ese momento él está bajando a una calidad totalmente de hombre, ¿sí? Y lo hace por amor a nosotros, por amor a la humanidad, ¿sí? Él se despoja, ¿sí? Y dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, de esta manera, nos pide también Dios que estemos en ese sentir de reconocer, en ese sentir de humillarnos ante Dios, ¿sí? De no permanecer en altivez, de no estar entre ese grupo que rechaza a Jesús, que rechaza el Evangelio y que dice: eso es locura, eso está mal, eso es fanatismo, es un club social, te están engañando, te están explotando, te están estafando, y por ignorancia estamos en esa posición. Sino que dice: hagamos de igual manera, nos humillemos, porque eso tiene un resultado para nosotros, ¿sí? Hay un galardón finalmente para nosotros al hacerlo. Y bueno, la enseñanza que nos deja es que Jesucristo fue capaz de despojarse de su calidad, de su poder divino como Hijo de Dios, y en su total situación de hombre, ¿sí? Se sometió en obediencia hasta la muerte. Así como a través de un hombre, 100% hombre, que fue Adán, vino el pecado, y por el pecado entró al hombre, a nosotros, la muerte. De la misma manera, en este caso Cristo lo hizo en su calidad de 100% hombre, ¿sí? Se despojó de la divinidad y como hombre, totalmente ser humano, ¿sí? Pasó por todo esto. Es decir, si en algún momento nos hemos preguntado, o usted se ha preguntado, si Jesucristo tuvo un poder especial para soportar todo lo que vivió, que sus huesos fuesen martajados, que su sangre fuese derramada hasta la última gota, que fuese herido de tal manera que clavos atravesaran sus manos, sus pies, quizás que sus, vamos a decirlo de forma cruda, que tal vez sus vísceras fueran, no sé, expuestas. Todo este sufrimiento, y que lo mantuvo vivo hasta cierto punto, pues lo vivió, lo padeció
como hombre, totalmente. ¿Sí? No podemos decir que lo hizo con cierto poder y que por eso resistió, que por eso aguantó. No, aquí nos dice la Escritura que Él se despojó totalmente de su calidad divina, ¿sí? Para mostrarnos y para que a través de su calidad de hombre nosotros pudiésemos recibir el perdón, pudiésemos ser restituidos y justificados ante el Padre, ¿sí? En ese acto sublime de amor hacia nosotros. Entonces, pues imaginemos lo que fue para el Señor Jesús vivir todo esto en su calidad de 100% hombre. Entonces vamos a encontrar que está demostrado y vemos que en las palabras que Él expresó en los últimos momentos de su vida, pues encontramos la comprobación de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que también Él es el Hijo del Hombre que vendría a salvar a la humanidad. La sexta palabra que vamos a encontrar en este análisis se desprende del Evangelio de Juan, precisamente del capítulo 19, en el versículo 30. Juan 19, 30 nos dice lo siguiente: dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí la palabra o la frase que destacamos, que se desprende de este momento, es consumado es. ¿Y por qué lo expresó el Señor de esta manera? ¿Por qué dijo consumado es? Bueno, entendamos que pues consumado, como sabemos, pues tiene otra connotación, tiene otra implicación, otros significados, que es pues que algo está completo, que algo está hecho totalmente, que algo ha sido perfeccionado, ¿sí? ¿Y de qué se trata? ¿Qué se completó? ¿Qué se consumó? ¿Qué fue lo que estuvo perfeccionado en este momento? Pues simplemente lo que dice la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, se nos habla de que puestos los ojos en Jesús, vamos a encontrar que Él es el autor y consumador de la fe. Es decir, en ese momento en el que el Señor expira, en ese momento que es consumada su obra, nosotros obtuvimos por su obra, por ese acto, la salvación y vida eterna. La salvación por gracia, ¿sí? Por la obra del Señor Jesús, y no por obras, no por nada que nosotros podamos hacer, ¿sí? No por el hecho de que yo sea una persona muy buena y me porte muy bien y voy a ser salvo. No, la salvación la obtuvimos en este momento en el que el Señor Jesús se constituye como el único y suficiente Salvador. Entonces, esta expresión, esta frase de consumado es, constituye a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos decir, bueno, tu salvación la obtienes si vienes a los pies de Cristo, pero además, pues haces todo eso, te portas de esta manera y vas a ser pues un hombre que sea muy devoto, un hombre que sea muy dadivoso con la iglesia, y eso pues te va a otorgar la salvación. No, no es de esta manera. No hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer como hombres para ganarnos la salvación, ¿sí? No hay nada que podamos obrar, ¿sí? La única y suficiente obra ya está hecha, y fue esta que hizo el Señor Jesús en la cruz al morir por nosotros,
nos dio salvación. Es decir, nosotros no podemos hacer nada más. De ahí que pues, nos lleve al hecho de decir, pues cuando vamos y llevamos a la gente o compartimos a alguien las buenas nuevas, compartimos el Evangelio, compartimos al Señor Jesucristo como Salvador, y simplemente Él es rechazado, se rechaza el Evangelio, pues para ellos, como hemos visto, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia de ellos por su ignorancia, que no saben lo que hacen. Pero para nosotros, los que sí hemos decidido, ¿sí?, ir a sus pies, caminar en su senda, para nosotros esta obra que Él realizó, su muerte en la cruz, nos demuestra que Él es el único, el suficiente Salvador. Y entonces, por más que yo trate de convencer a alguien, por más que yo le diga, mira, te voy a regalar comida, te voy a regalar ropa, te voy a regalar zapatos, ven a la iglesia, acércate, busca a Dios, ven a los pies de Cristo, te voy a regalar dinero, te voy a pagar el pasaje para que tú vayas a la iglesia, para que te acerques, para que vengas, y te voy a estar rogando. Aquí podría caber una expresión que una hermana constantemente dice, y pues que yo comparto y que me apego a ella, y que dice, si la obra de Cristo, si lo que Jesús hizo al morir por nosotros no les es suficiente, pues no hay nada que yo pueda hacer para convencerlos, ¿sí? Si la obra que Él realizó no les alcanza, no les es suficiente para aceptar que es el Hijo de Dios y que solamente a través de Él tenemos salvación, ¿yo qué puedo hacer? Yo que soy ser humano, yo que soy un simple hombre, ¿qué puedo yo hacer? Con dinero, con regalos, rogándote, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr. Y pues simplemente no fue poca cosa lo que el Señor hizo en la cruz, morir por nosotros de la manera en que murió, esa muerte de cruz. Y cuando la Biblia dice muerte de cruz, se está refiriendo al contexto histórico en el que los romanos ejecutaban ese tipo de muertes, que eran con una crueldad inimaginable. Los romanos eran expertos en torturar gente. Eran muertes que tenían un propósito más allá del solo hecho de matar, sino eran muertes que llevaban el propósito de aterrorizar a los demás, de que los demás, la multitud, de que el pueblo viera la forma en que morían en la cruz, que los hiciera ni siquiera pensar en sublevarse, en contradecir al Imperio Romano, que despertara terror, que despertara temor, pavor entre los demás. O sea, una muerte horrenda. Si ellos tenían una expertise en torturar y en matar, como decía, de tal manera que incluso permitían a la gente estar por días con vida en esa cruz, y venían las aves y le sacaban los ojos, y venían aves de rapiña y sacaban las vísceras, y ellos seguían vivos, entonces, y las vísceras dispersas por ahí por el suelo. Entonces esto hacía que la gente dijera, oye, pues, qué pavor, yo no me quiero ni siquiera levantarle la voz a los romanos, jamás intentaría siquiera tener la idea de sublevarme al Imperio Romano, ¿sí? Entonces tenía este propósito, esta muerte de cruz. Por eso dice la Biblia, ese énfasis, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no solo murió por nosotros, de la manera en que murió por nosotros, si no es suficiente para que alguien venga y lo reconozca como Rey, como Hijo de Dios, como único y suficiente Salvador, no hay nada más que alguien o que un hombre pueda hacer. Finalmente, la última frase que
vamos a abordar, de las que el Señor expresó antes de morir, la vamos a encontrar de nueva cuenta en el Evangelio de Lucas. En Lucas, el capítulo 23, en el versículo 46, encontramos que el Señor dijo lo siguiente, dice la palabra: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Sí? Aquí la frase, desde luego, que tomamos es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí? La séptima frase que estamos abordando, dicha por el Señor. Y esto nos habla de que en su último aliento de vida, en su última expresión, el Señor le habla al Padre, se refiere a Dios, pero nos deja saber esto, que finalmente para el mundo, para los demás, fue posible comprobar que Él era el Hijo de Dios. Esto nos demuestra que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y por qué decimos que para los demás? Esto comprobó, esto sirvió para que les quedara finalmente como verdad, como cierto, que Jesús era el Hijo de Dios, porque vemos en el siguiente versículo lo siguiente que dice la Escritura: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Sí? Otros evangelios lo dicen distinto. Dicen: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. ¿Sí? Como diciendo, en este último momento estoy comprobando, estoy viendo y me estoy cerciorando, me convenzo de que Él sí era el Hijo de Dios. Pero ¿por qué hace este reconocimiento el centurión? Vamos a ver que cuando una persona se encuentra en el último momento de su vida, en el último aliento, como decimos, se encuentra clínicamente incapacitado para mentir. ¿Sí? Hay una explicación médica, clínica para esto. En el último momento, una persona que está en sus capacidades físicas al grado tal disminuidas, que su mente, que su cerebro no tiene la capacidad de arguir, de mentir, ¿sí? Sino que lo que hace es expresar y decir únicamente verdad, únicamente lo que es cierto. Por eso vemos que se utilizan los métodos de tortura para obtener la verdad, porque a través de la tortura se somete físicamente al cuerpo, que la mente no permite mentir. El cerebro reacciona químicamente de tal manera que únicamente tiene la capacidad de expresar lo cierto, lo que es verdad. Entonces, los romanos pues tenían toda esta experiencia en tortura. El centurión, ellos sabían que alguien que había sido torturado al nivel o al extremo que lo fue el Señor Jesús, en su último aliento de vida no podía mentir, no podía expresar algo que no fuese cierto. Y en este caso, en lugar de que Jesús hubiera dicho: pues a pesar de todo me hubiera gustado ser el Hijo de Dios, o yo siempre quise, o mi única intención fue ser el Hijo de Dios, o mi único pecado fue querer ser el Hijo de Dios, Él expresó una verdad y él dijo:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí? Él expresó una verdad y los romanos sabían que en este último momento, en esta situación física de un ser humano, no puedes mentir. Y es por eso que lo lleva a decir verdaderamente, o sea, realmente, él era hijo de Dios. Este hombre era hijo de Dios. ¿Sí? Entonces en ese momento se dan cuenta que han matado al hijo de Dios. Entonces, esta frase que expresa Jesús antes de expirar, ¿sí?, nos demuestra que se comprueba finalmente en su persona que Él es el Hijo de Dios. Pero también nos lleva a la enseñanza de no quedarnos con esta idea como muchos acostumbran, de quedarse con la idea de que Cristo quedó en la cruz, quedó en ese momento, digámoslo, de derrota, en ese momento en que hasta ese punto Satanás triunfa, hasta ese punto Satanás está quizás en su momento cumbre, disfrutando que han matado al Hijo de Dios. ¿Sí? Esta imagen o esta idea de un Cristo en una cruz sangrando, con una corona de espinas, clavado de las manos y de los pies, no es la imagen que nosotros debemos guardar, que debemos mantener, porque es cierto, en ese momento quizás podemos atribuirlo como una derrota, como el momento en el que triunfa Satanás y logra que muera Cristo, porque sabemos que Él no quedó en esa cruz, sabemos que Él, en cumplimiento a su obra y a la profecía dada, Él fue sepultado, ¿sí? Él fue puesto en el vientre de la tierra, como se hacía con el cordero sacrificado, conforme a la liturgia, que al ser ingerido, ¿sí?, iba al vientre. De esta manera también Cristo cumplió y fue puesto en el vientre de la tierra. Pero tampoco se quedó ahí. Sí, mucho se dice que para los cristianos la evidencia o la prueba de que Él es el Cristo es que la tumba está vacía. Entonces, quizás podría ser este nuestro símbolo, más que una cruz y un hombre ahí sangrando, muerto, ¿sí?, que creo que no nos inspira, no nos provoca bienestar, sino todo lo contrario. Creo que quizás el símbolo debería ser que la tumba quedó vacía. Quizás ahí es donde podemos simbolizar el triunfo del Señor Jesús, el triunfo de Cristo. Y vemos que dice, el Señor exclama, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él entregó el espíritu a Dios. Él entregó el espíritu a Dios. Y aquí algo maravilloso, ya para concluir, que debemos rescatar y debemos sobre todo atesorar, es qué sucede con el espíritu del Señor Jesús, que Él entrega. Encomiendo mi espíritu. ¿Qué hace? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace Dios con el espíritu? Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí vemos que finalmente el Señor pues tampoco se quedó ni en la tumba, ¿sí?, no se quedó en la muerte, sino que Él fue exaltado. Él fue finalmente puesto a la diestra de Dios, donde se encuentra, a la diestra del Padre, es donde Él reina junto con Él. Entonces dice que fue exaltado y le fue dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Esto sucede con Jesús después de morir.
y con su espíritu, pues su espíritu fue enviado después a todos sus hijos, a todos nosotros, a todo su pueblo, a la iglesia, para que el Espíritu de Dios more ahora en nosotros. Ese Espíritu que habitó y que moró en Jesucristo, ahora vive, ahora mora en nosotros, ¿sí? A todos los que somos sus hijos, a todos los que hemos creído en Él, a todos los que hemos aceptado su nombre, nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios y nos ha dado su Espíritu.